Dios los bendiga grandemente a todos y un saludo a todos aquellos que prestan un momento de su tiempo y inclinarán su oído a la palabra de Dios que voy a compartirles en breves momentos. Y quisiera darle una breve introducción sobre mí. Mi nombre es Banting, ese es mi nombre de pila, no vayan a creer que es nombre artístico ni nada, pero sí es un nombre fuera de lo común. Aquí en Ecuador, en Guayaquil, no he encontrado yo en mis 30 años otra persona que se llame Banting, así que me parece bien que sea un nombre diferente a los demás. Y bueno, no soy pastor, no soy predicador, pero me apasiona mucho informarme de la palabra de Dios, instruirme, escuchar prédicas, escuchar consejos, ir a la iglesia, congregarme, pues rodearme de gente la cual me ayude a caminar en este camino de nuestro Señor Jesús. No es un camino fácil, es un camino difícil, pero sabemos que todo tiene su recompensa y que Dios todo lo que promete, Él lo cumple. Entonces, sea lo que sea que Dios vaya a obrar en mí, que también obra en ti, porque en todos Dios obra de una u otra manera, sea para adorar, sea para colocarlo en algún sitio en la iglesia, sea de misionero, sea de pastor, de predicador, sea para un servicio a la gente, ayudar. Entonces Dios es el que obra en cada uno de diferentes maneras. Entonces voy a compartirles un poco de la palabra en 1 de Samuel capítulo 5 del 1 al 4. Primeramente quisiera leerles del 1 al 4. Voy a leerles de la NTV. A mí me encanta esta Biblia porque es un lenguaje más fácil de comprenderlo, ya, que la Reina Valera. O sea, no menosprecio, pero en la Reina Valera hay muchas palabras las cuales uno no entiende, y para la persona que recién comienza es muy difícil con aquellas palabras que no comprendes, y tienes que tal vez de 2 o 3 líneas sacas unas 4 o 5 palabras que no entiendes y vas a buscar qué significa. Entonces es como un poco más complejo ya el querer, el ir leyendo e ir buscando el significado de las palabras. Entonces más, se podría decir, más cómodo para el lector es que sea un lenguaje el cual tú lo puedas comprender y captar así, ya que estamos más ahora en los tiempos finales donde necesitamos palabra directa. Necesita Dios levantar a su pueblo, está recogiendo a su pueblo. Entonces, en lo poco o en lo mucho que nosotros aprendamos y le sirvamos a Dios, Dios no los pondrá. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. No recuerdo el versículo, la verdad, yo recién estoy comenzando y este video lo estoy haciendo un poco improvisado. Entonces, voy a leerles el NTV. Los que tienen la Reina Valera pues lo pueden hacer, o en el teléfono buscar la NTV, o si no, pues simplemente escuchar, y en honor a la verdad les diré todo lo que está aquí escrito en la NTV, ¿sí? Ahí está, NTV. Ahí está. Capítulo 5 dice, versículo 1, el título tiene puesto el arca en territorio filisteo. Dice, después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo de Dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor.
Así que levantaron a Dagón y nuevamente lo colocaron en su lugar. Pero temprano, al día siguiente, sucedió lo mismo. De nuevo Dagón había caído boca abajo frente al arca del Señor. Pero esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. Les explico aquí. Aquí vemos que en el templo es un templo al dios Dagón. Ese dios Dagón es un dios hecho por el hombre, tallado por el hombre. Eso es una idolatría, eso es una imagen. Sabemos que Dios aborrece este tipo de cosas. El creyente, el cristiano lo sabe. ¿Ya? Entonces, Dios como aborrece estas cosas, Él hace a un lado aquello que no es agradable a Dios. Pero ahí vemos que Dios empieza a advertir al pueblo. Lo advierte. Porque el arca de Dios, para quienes no saben, el arca de Dios es como un tabernáculo. ¿Qué es un tabernáculo? El tabernáculo es como a hoy en día se le dice iglesia. Era como una iglesia movible, transportable, así. Entonces el arca de Dios estaba en aquel templo del dios Dagón. Sabemos que el dios Dagón es algo muerto. El único vivo es Cristo, Jesús. Ese es el único vivo. Entonces, el arca de Dios, como estaba ahí, Dios Dagón estaba acá, cayó. ¿Quién lo pudo haber botado? Dios. La presencia de Dios hizo aquello, botar, alejar cosas que no le agradan y aborrece el Señor. A la mañana siguiente, como decía ahí, cayó, pero ya sin cabeza ni manos, solamente quedó el tronco. Segunda advertencia. Dios aborrece este tipo de cosas, pero aún así Él es misericordioso y primeramente advierte. Pero hay mucha gente que prefiere estar en la ignorancia, prefieren estar en la vida fácil, prefieren ser amigos del mundo, crear una religión ellos mismos, las cuales la religión tape sus cosas y permitan fornicar, permita adulterar, permita la mentira, el robo, la corrupción, en fin, todo lo contrario a Dios. Entonces, en el versículo 5, continúo, versículo 5, me dice: por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod, pisan el umbral. O sea, nos damos cuenta que la presencia de Dios se siente ahí. Y la gente, las personas que entraban al templo, sabían que al llegar al sitio donde está el arca de Dios podía pasarles algo. Aún ellos en su ignorancia, aún ellos en sus pecados, saben de cierta manera el poder de Dios. Pero no quieren cambiar. Y prefieren mejor alejarse, correr de la presencia de Dios e irse al pecado. Donde está el Espíritu Santo o haya estado un ungido, el sitio queda marcado por Dios. ¿Qué es un ungido? Es aquel pastor o predicador que Dios baña de su Espíritu Santo a aquella persona, para que esa persona predique a las naciones, lleve el mensaje. Repito, donde está el Espíritu Santo o haya estado un ungido, el sitio queda marcado por Dios. Por eso los filisteos no querían pisar el umbral, por temor de que algo les pase.
Ahora, esto quisiera llevarlo al hoy, a lo que vemos, a lo que vivimos. Hay momentos en nuestras vidas que ha pasado que cuando en un sitio hay hermanos predicando, dando un tratado, ahí está la presencia de Dios, ahí está el Espíritu de Dios, está llamándote, está tocándote, está diciéndote que regreses al primer amor. Y vemos personas caminar apresuradamente por distintas cuestiones en su vida, distintos planes, cosas que hacer. Y cuando ellos pasan, como su mente va tan enfocada en lo que tienen que hacer, y el predicador empieza a hablar y hablar de Dios, es como un bocado de comida que se lanza. El alma de la persona al pasar por ahí recibe esa semilla, la recibe, aunque la persona tenga su mente enfocada en otra cosa, el alma está atenta a recibir ese Espíritu de Dios, ese alimento espiritual. Entonces, es un bocado de comida que lo lanzas y el alma lo recibe, es la semilla que cae dentro de sí. Pero usted, que va enfocada en sus cosas, no lo capta. Pero el alma sí, porque el alma por dentro está atada, está encadenada por el enemigo y por cosas de esta vida. Entonces, la persona puede irse, se va a su casa, come, se baña, tal vez si tiene tiempo para algún ocio, alguna diversión, lo hace y duerme. Al día siguiente o a la semana siguiente que pase por el mismo sitio, algo a su vida llegará, recordará algo, algún acontecimiento, o tal vez reciba una llamada, o tal vez por ahí en ese sitio vaya un mendigo que sientas tú la necesidad de ayudarlo, y el mendigo te vaya a dar una palabra, la cual te vaya a hacer reflexionar, te vaya a hacer caer en cuenta en muchas cosas, porque como sabemos, y tienen que haber escuchado en algún momento en que tal vez el mendigo me habló y me dijo algo que sentí que era de Dios. Ha pasado eso, ha pasado hasta en las películas. Y entonces, algo sucederá ahí. Necesitarás tendrás la necesidad de ayudarlo. Entonces, donde te hará reflexionar, te hará comprender cosas que anteriormente no lo entendías. Puede también suceder un accidente de moto, de carro, qué sé yo, un choque en la calle y tal vez el carro se vaya hasta la vereda, o te puede caer algo en la cabeza. En fin, pueden suceder un montón de cosas. Hay ocasiones también donde no tienes tiempo ni decir ay en el accidente, porque es tan fulminante el accidente que te puede desbaratar ahí mismo. Bueno, en sí ustedes saben todo tipo de accidentes que han pasado, que se puede decir, pues no hubo tiempo para nada, ni tiempo ni de recordar algo en su vida, nada. Pero en ocasiones hay momentos en que la persona en el accidente puede quedar de cierta manera consciente y tal vez agonizando, donde Dios envía a un siervo o una sierva a que haga aceptar a esa persona a Cristo y se salve. Porque aquellos que confiesan con su boca que Jesús es el Salvador y que Dios lo levantó de entre los muertos y lo creen de corazón, serán salvos. Entonces, si esa persona lo acepta de corazón, puede ir tranquilo porque va a las manos del Señor. Y como les vuelvo a repetir, hay accidentes en los cuales no hay tiempo para decir un ay. Pero lo más glorioso de Dios
es que Dios te permite reponerte, te dé una nueva oportunidad y que lo que te pasó a ti lo des por testimonio a las naciones y seas un servidor de Dios. Díganme si eso no es algo glorioso de Dios. Eso es hacer ver la gloria. Dios se glorifica mediante esa persona. Y vemos qué tan misericordioso es Dios y la oportunidad de volver a reivindicarse, a sacar todo lo viejo, a desechar las cosas que te hacen mal y poner todo lo bueno. Es algo el cual te ayuda a crecer, tanto como persona y espiritualmente. Y lo que a ti te pasa, que tú lo tienes por testimonio, vendrán a ti personas las cuales han pasado cosas similares a las tuyas. Y como Dios, mediante Cristo, te ha dado fortaleza, porque en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si Él te fortaleció a ti en ese momento tan crucial en tu vida, y se acercan personas que están pasando problemas quizás iguales o peores que las tuyas, entonces es tu deber darle esa fortaleza también a ellos, ayudar al más débil, dar por gracia lo que por gracia recibiste. Ahora voy para el otro verso. El otro verso en verso 6. Dice, el verso 6. Dice, entonces la mano dura del Señor hirió a la gente de Asdod y de las aldeas cercanas con una plaga de tumores. Cuando el pueblo se dio cuenta de lo que sucedía, exclamó, no podemos quedarnos con el arca de Dios de Israel, ni un minuto más. Él está en contra de nosotros. Todos seremos destruidos juntos con Dagón, nuestro Dios. O sea, miren la capacidad de ignorancia, que ellos prefieren estar del lado perdedor, del lado del pecado, del lado malo, al irse a un Dios el cual tiene poder. O sea, prefieren adorar algo que no vive, algo que está muerto. O sea, ese es el enemigo que ata a la persona y la ciega. Porque toda persona quiere irse del lado ganador, no quiere irse del lado perdedor. ¿O me equivoco? ¿Quién le gusta perder? A nadie. Todos queremos ganar. Entonces, si nosotros queremos ganar, debemos ponernos del lado ganador. ¿Quién es el que nos da la victoria? Dios. ¿Quién es el que nos provee? Dios. ¿Quién es el que nos da la vida? Dios. ¿Quién es el que nos viste? Dios. No somos nosotros. No somos nosotros mismos. No nos enaltezcamos en el momento en que tenemos dinero, tenemos carro, tenemos casa, tenemos algunas cosas que mayormente la gente no tiene. No nos enaltezcamos en decir, tengo esto por mí. Tú tienes esto por mí. Si tú has llegado allá es por mí. No, es por Dios. Dios te lo ha dado. Dios te lo ha dado. Pero aún así eres un mal agradecido. Por eso muchas veces, hoy en día, Dios no da riquezas ya, como antes. En el Antiguo Testamento, a Abraham, a Isaac, a Jacob, les daba tierras, riqueza, oro, ganado, en fin, un sinnúmero de cosas. Ellos eran agradecidos, sí. Ellos nunca se enaltecieron como ahora. Por eso que mucha gente que pide mal, porque piden para sí mismos, no piden para otros. Dice, la palabra dice, orar unos por los otros. Si tú oras para ti,
pide sabiduría, pide entendimiento, pide discernimiento, pide que el Espíritu Santo te guíe. Eso puedes pedir. El resto de las cosas materiales viene por añadidura. Dice la Biblia, buscar el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. El cristiano no va, el que es cristiano verdadero no va porque quiero carro, porque quiero casa, porque quiero plata, porque siendo cristiano voy a tener una vida de paraíso, no voy a tener problemas. No, es cuando más vas a tener problemas, es cuando más va a ser la prueba. Porque Dios nos va a probar a nosotros, a ver de qué estamos hechos, a ver cómo está nuestra fe, si nosotros verdaderamente queremos seguir el camino. Entonces, ese es el asunto de que Dios te ponga a la prueba. Hay que resistir a la prueba. ¿Para qué? Para que Dios nos recompense. ¿Con qué? En el cielo, con la corona de vida, con la vida eterna. Vamos tras Cristo Jesús. Él es el ganador, Él nos da la victoria. Bueno, para no desviarme mucho del tema, regreso. Continúo en el versículo 8 de 1 de Samuel capítulo 5. Me dice: de modo que convocaron a los gobernantes de las ciudades filisteas y les preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca de Israel, del Dios de Israel? Los gobernantes deliberaron y contestaron: trasládenla a la ciudad de Gad. O sea, esta es otra ciudad de los filisteos. Así que trasladaron el arca de Dios a Gad. Pero cuando el arca llegó a Gad, la mano dura del Señor cayó sobre sus hombres jóvenes y mayores y los hirió con plaga de tumores, y hubo gran pánico. Entonces enviaron el arca de Dios a la ciudad de Ecrón. Pero cuando los habitantes de Ecrón vieron que se acercaba, clamaron: traen el arca de Dios de Israel a nuestra ciudad para matarnos a nosotros también. Nos damos cuenta ahí, Ecrón es otra ciudad de los filisteos. O sea, no sabían para dónde mandar el arca de Dios, porque estaban enviando a juicio a todos estaban enviando. Entonces me dice: y le suplicó: por favor, regresen el arca de Dios de Israel a su propio país, o nos matará a todos, pues ya había comenzado la plaga mortal enviada por Dios. O sea, esto a mí me da a entender de que no es algo el cual que dice, bueno, el arca de Dios, si llegaba a la ciudad, llegaba la plaga. No, desde el momento en que los filisteos habían robado el arca de Dios, porque ellos robaron el arca, como ya se los había explicado, ellos mismos se condenaron. Es como coger una espada y así mismo clavársela, porque es algo el cual el arca de Dios no pertenece a ellos, no pertenece, pero Dios lo permitió. ¿Para qué? Para cumplir lo que le dijo a Elí, que iba a matar a sus hijos y a él también. Entonces, vemos que Dios lo permite estas cosas por algo. Y cuando Dios hace algo, no es solamente dirigido a una sola cosa, no. Es algunas cosas, es como una cadena, un sinnúmero de cosas que se enlazan para el juicio de Dios o para bendición de Dios. Dios siempre lo hace en cadena. Él lo hace a una sola persona y nada más, no. Él siempre lo hace en cadenas. Entonces, algo el cual que vuelvo a repetir, ya la plaga había comenzado desde que de los que los filisteos habían robado. Ya había comenzado la plaga. Ellos creían que tal vez si llegaba el arca de Dios iba a llegar la plaga de tumores. No, ya había comenzado, porque aquí mismo me dice, pues ya había comenzado la plaga de Dios. Entonces dice: los que no morían sufrían de tumores, y el clamor del pueblo ascendió al cielo. O sea, hay gente que no moría, estaba todavía de pie con el tumor, pero
dolida, sufría la gente, sufría. Entonces, como me dice aquí, el clamor del pueblo ascendió al cielo. Tuvo que haber sido algo tan doloroso que muchos tienen que haberse hasta arrepentido de cómo llevaron su vida. Tuvieron que haberlo hecho. Otros pues quizás no, otros quizás simplemente tal vez maldecían a Dios, y eso era aún peor todavía. Entonces continúo en el siguiente capítulo, en 1 Samuel 6, dice: así que el arca del Señor permaneció en territorio filisteo por un total de 7 meses. Entonces los filisteos mandaron a llamar a sus sacerdotes y adivinos y le preguntaron: ¿qué debemos hacer con el arca del Señor? Díganos cómo devolverla a su propio país. Entonces los adivinos lo que hicieron y sacerdotes, es decirles que hagan 5 tumores de oro y 5 ratas de oro. ¿Por qué 5? Porque 5 son los pueblos que han sido afectados por el juicio del Señor. Entonces eso debían llevarlo como ofrenda por la culpa. Debían hacerlo. Entonces estos de aquí, los sacerdotes le dijeron: así que construyan una carreta nueva y busquen 2 vacas que acaben de tener cría, y asegúrense de que la vaca nunca hayan llevado yugo. Engánchelas a las carretas, pero encierren sus becerros en un corral. Pongan el arca del Señor en la carreta y junto a ella coloquen un cofre con las ratas de oro y los tumores de oro que estarán enviando como ofrenda por la culpa. Entonces dice después, dice si cruzan de nuestra tierra y van hacia Bet-Semes, sabremos que fue el Señor quien trajo este terrible desastre sobre nosotros. Si no la cruzan, sabremos que no fue la mano de Dios que causó esta plaga, más bien sucedió por pura casualidad. Pero, como Dios siempre se hace notar, Dios siempre se hace sentir, Él les da en la boca y les hace notar que no fue por casualidad, fue la mano de Dios. ¿Por qué? Porque aquí dice: los habitantes de Bet-Semes estaban cosechando trigo en el valle, y cuando vieron el arca se llenaron de alegría. La carreta entró en el campo de un hombre llamado Josué y se detuvo junto a una roca grande. Entonces la gente hizo pedazos la madera de la carreta para leña, mató a las 2 vacas y las sacrificó al Señor como ofrenda quemada. Varios hombres de la tribu de Levi levantaron de la carreta el arca del Señor y el cofre que contenía las ratas y los tumores de oro, y los pusieron sobre la roca grande. En ese día el pueblo de Bet-Semes ofreció muchos sacrificios y ofrendas quemadas al Señor. Los 5 gobernantes filisteos observaron todo esto y luego regresaron a Ecrón ese mismo día. O sea, llegó la carreta. Llegó la carreta a Bet-Semes. Entonces Dios les hizo notar que no fue por casualidad, vuelvo y repito. Se hizo sentir el poder del Altísimo. Sigo leyendo. Dice: los 5 tumores de oro enviados por los filisteos como ofrenda por la culpa eran regalos de los gobernantes de Asdod, Gaza, Ascalón, Gad y Ecrón, o sea, los cinco pueblos. Las 5 ratas de oro representaban las 5 ciudades junto con sus aldeas vecinas, que eran controladas por los 5 gobernantes. La gran roca de Bet-Semes, donde colocaron el arca del Señor, todavía está en el campo de Josué como un testimonio de lo que sucedió allí. Ahora, me dice aquí en el 19: pero el Señor mató a 70 hombres de Bet-Semes porque miraron dentro del arca del Señor, y el pueblo hizo gran duelo por lo que el Señor había hecho. Preguntarán ¿por qué? ¿Por qué Dios mató a estos 70 hombres de Bet-Semes? ¿Qué contenía el arca de Dios para que ellos al momento de abrir
murieran. Si nos vamos a Éxodo capítulo 25, voy a buscarlo. Éxodo capítulo 25, versículo 16, me dice: cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Esto de aquí se lo decía Dios a Moisés. Debía colocar las tablas de los mandamientos dentro del arca. Ya. Eso contenía el arca de Dios, las tablas, junto con demás cosas santas que Moisés le encargó que hiciera para colocar dentro del arca, o sea, lo que iba en el tabernáculo. O sea, el arca era algo, como quien dice, comprimido, y ya se le decía tabernáculo cuando ya se abría el arca de Dios. Colocaban la madera aquí, la madera acá, colocaban todo lo que va en su sitio en el tabernáculo, ya. Entonces, ahora, ¿por qué murieron estos 70 hombres? ¿Por qué murieron? Ya sabemos qué contenía el arca de Dios. Ahora vamos a saber y por qué murieron estos 70 hombres. En Hebreos capítulo 9, buscarlo, Hebreos capítulo 9, versículo 7. Versículo 7. Pero dice: pero solo el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo y lo hacía una sola vez al año. O sea, una sola vez al año se podía entrar, y solamente lo podía hacer el sumo sacerdote. ¿Para qué? Para la expiación de los pecados, para las ofrendas. Solo una vez. Entonces, estos 70 hombres no sabían de aquello que pasaría si veían dentro del arca. Murieron por falta de información, murieron por falta de conocimiento, por ignorancia. Eso también dice en Oseas capítulo 4, versículo 6. Los que tienen ahí Biblia pueden buscarlo. No lo busco ahorita porque se me va mucho más tiempo en grabar. Entonces, continúo. En el verso 20, de ahí mismo del capítulo 6, el verso 20, del capítulo 6, continúo, dice: ¿quién puede estar en la presencia del Señor, este Dios santo? Clamaron: ¿a dónde podremos enviar el arca desde aquí? Así que enviaron mensajeros a la gente de Kiriath Jearim. Kiriath Jearim era una ciudad de Israel. Entonces, y le dijeron: los filisteos han devuelto el arca del Señor, vengan y llévenselo. O sea, los filisteos le estaban diciendo a los israelitas que vengan a llevarse el arca, que se la devuelven, porque ya no querían tener más el arca por los juicios que estaba enviando. Entonces, en el capítulo 7, con este capítulo cierro, en el capítulo 7 me dice: entonces los hombres de Kiriath Jearim fueron por el arca del Señor, la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y consignaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. O sea, el hijo Eleazar, el hijo de Abinadab, Eleazar, iba a ser encargado del arca. Dice: el arca permaneció en Kiriath Jearim mucho tiempo, 20 años en total. Durante ese tiempo todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Entonces, ¿por qué sentían que Dios los había abandonado? ¿Por qué? Porque Israel andaba en idolatría, sirviendo a otros dioses. Y eso dice aquí mismo, todo está en la palabra. Dice: después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel de Mizpa y yo oraré. Dice: entonces Samuel le dijo al pueblo de Israel: si de corazón desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astoret. O sea, ellos estaban adorando a otros dioses, por eso es que Dios los abandonó, porque ellos mismos desecharon la presencia de Dios para adquirir dioses ajenos,
algo tallado por el hombre, algo muerto, del lado perdedor. Prefirieron el lado perdedor que el lado ganador. Entonces, ¿qué más me dice? En versículo 5 dice: después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa. Siento a Dios aquí. Como dice Brian Caro, siento a Dios aquí. Dios santo. Que cuando se habla de la palabra de Dios, el sitio, todo, el planeta, todo lo que rodea y sabe que sale palabra del Señor, la tierra se mueve, el viento, el ambiente cambia. Es algo que, Dios santo, no. Bueno, continúo, dice: después Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré al Señor por ustedes. De manera que se reunieron en Mizpa, y en una gran ceremonia sacaron agua de un pozo, y derramaron delante del Señor. Asimismo no comieron durante todo el día, y confesaron que habían pecado contra el Señor. Fue en Mizpa cuando Samuel se convirtió en juez de Israel. O sea, ellos hicieron caso. ¿Saben por qué hicieron caso? Porque es el pueblo de Dios, es Israel. Ellos cayeron en pecado, cayeron en malas cosas, pero se redimieron. Se dieron cuenta de que estaban mal. Entonces, para que Dios, ese Dios vivo, venga hacia ellos, tenían que desechar lo malo, tenían que deshacerse de la idolatría. Entonces eso hicieron, y al haber hecho eso, pues pusieron a Dios a su favor. Dice: cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. O sea, los filisteos se iban a ir en contra de Israel. En contra de Israel se iban a ir. Iba a haber una masacre. Entonces dijo: no dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos. Le suplicaron a Samuel. Entonces aquí nos damos cuenta de que la oración y el arrepentimiento, más que todo primeramente el arrepentimiento, cambia a Dios para con nosotros. Ya no se pone en contra nuestra, sino a favor nuestro. Por eso depende del grado de clamor, el grado de reivindicación hacia Él, ¿ya? Y desechar todo lo malo para que Dios nos tome en cuenta. Gire su mirada hacia nosotros y nos tome en cuenta. Entonces dice: entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel, y el Señor le contestó. O sea, lo hizo por Samuel, porque hubo uno que sacó la cara. Hubo uno el cual hizo que la gente, Dios obró en Samuel, porque Samuel se crió en el tabernáculo, Dios se crió en una iglesia. Entonces, al ver el clamor de Samuel, la oración de Samuel, hizo que Dios contestara aquello, porque Él también hizo que la gente desechara esa idolatría. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas lo derrotaron. O sea, esa confusión que hubo en esta gente filistea facilitó las cosas para Israel para poderlos atacar y vencerlos. Entonces dice: los hombres de Israel los persiguieron,
desde Mizpa hasta un lugar abajo de Betcar, matándolos largo del camino. Gloria a Dios. O sea, Dios nos cede y nos concede la victoria a medida que nosotros les pedimos, a medida que nosotros desechamos lo malo, a medida de que nosotros resistimos la prueba, no tiramos la toalla, a medida que nosotros en medio de la prueba no aceptamos sugerencias del enemigo, porque Dios da la prueba, pero el enemigo pone la tentación. Entonces nosotros debemos es soportar la prueba, vencer la tentación. Entonces hay que orar los unos por los otros, orar los unos por los otros. En el verso 6, a ver, espérenme que me perdí. Espérenme que me perdí. Bueno, pues como decía, Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera y rogó al Señor, y el Señor le contestó. Bueno, dice, nosotros debemos sacrificar y crucificar a ese hombre viejo, como les decía. Continúo, como les decía, me perdí un poquito. Ya les digo, es algo esto improvisado, y si me llego a quedar, pues es algo que recién estoy aprendiendo. Les soy sincero, la verdad. Entonces dice sacrificar y crucificar a ese hombre viejo, a esos deseos de la carne. En Salmo 51, versículo 17, lo voy a buscar. Esta vez lo voy a buscar. En Salmo 51. Dice, el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. Tú no rechazarás un corazón arrepentido y quebrantado, oh Dios. O sea, el sacrificio que si deseas es un espíritu quebrantado. El que desea a Dios, el sacrificio que desea a Dios es un espíritu quebrantado. Él no es que desea que caminemos de rodillas, que nos laceremos el cuerpo, que no comamos una semana, 2 semanas. Eso no está pidiendo Dios. Dios no pide sacrificio en la carne, no. Él pide sacrificio espiritual, que nosotros nos concretemos y nos humillemos a Dios, porque Él sí acepta ese tipo de sacrificio. Él no lo rechaza. Entonces en Gálatas capítulo 5, voy a buscar en Gálatas capítulo 5, que eso es el Nuevo Testamento, versículo 24, me dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado. O sea, lo que vuelvo y les repito, disculpen si escuchan la bulla de la calle, pero estamos en Guayaquil y el comercio es por todos lados. Me dice, las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa, o sea, de la carne, y los han crucificado allí, ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia los unos a otros. O sea, no nos provoquemos. Una manera de provocar, de una manera carnal, muy simple, que les voy a decir, es como cuando, por ejemplo, vemos a una mujer que está ¿qué palabra digo yo? Verdaderamente vestida, que prácticamente su cuerpo lo exhibe. Ustedes saben que el cuerpo de una mujer es muy diferente al cuerpo de un hombre. El pantalón se ciñe en una mujer, en un hombre no se ciñe tanto. Entonces, al ver eso, un hombre
enseguida empieza a maquinar cosas. Se empieza, como aquí decimos, prácticamente se la come con los ojos. Ahí ya pecó en su corazón al imaginarse cosas. Y ahí la culpa la tiene tanto él como ella también, porque ella está provocando al hombre. Por eso hay tantos casos de violación. Cosas que luego terminan siendo embarazadas por estos actos. Y lo que hacen es echarle la culpa al hombre. Pero también no se dan cuenta ellas que provocan al hombre al vestirse de una manera tan despampanante que muestran todo. Entonces debemos no provocar los unos a los otros, ni tampoco la envidia, porque en ocasiones hay personas que se visten y tienen prendas tan lujosas y gorras y la manera de enseñar lo material, porque hay muchas cosas y videos como los mismos artistas que enseñan sus cosas, provocan envidia al resto, provocan envidia a los jóvenes y empiezan a decir yo quiero eso. ¿Y cómo lo consigo? Hablando malo en las canciones, hablando de droga, hablando de pistola, así lo voy a conseguir, así quiero yo. Entonces, ¿qué estás provocando? Provocas la envidia en el otro y provocas que esa persona tome un camino equivocado. Entonces es muy importante el momento de elaborar la canción. ¿Qué tipo de contenido le vas a poner a la letra? ¿Qué tú pretendes llegar con esa letra que tú estás poniendo en esa música? Porque la palabra es poderosa. La palabra es poderosa. El arma más poderosa del ser humano es la lengua. Entonces son cosas las cuales nosotros debemos tener mucho en cuenta y medir las palabras, que no vayan a herir al resto y que tampoco vayan a llevarlos por malos caminos. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 6, me dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dice: esforzaos y cobrad ánimo. Dios nos ha dejado a nosotros un espíritu de valentía, de Dios, del Espíritu Santo, mas no de cobardía. De cobardía lo da el mundo, lo da el enemigo. Y el espíritu de valentía es aquel que aceptas los errores. Si tal vez en un momento te has equivocado, has errado, has tropezado, aún en los caminos del Señor, porque eso pasa, somos humanos y podemos errar, nadie es perfecto, porque uno es cristiano, sea creyente, no quiere decir que seamos perfectos. Entonces son cosas las cuales debemos afrontar con un espíritu de valentía. Ahora, en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. O sea, el control de sí mismo. ¿Cómo nosotros llegamos a un control de sí mismo? Cuando nosotros aceptamos a Cristo. Ahí llegamos a un dominio propio. Nos controlamos. Pero si nosotros no tenemos a Cristo, pues muy difícilmente podremos controlarlo. Entonces en Salmo 60, les leo otro versículo, en Salmo 60, del 11 al 12 dice: con Dios obtendremos la victoria, Él pisoteará a nuestros enemigos. Gloria a Dios. Él pisoteará a nuestros enemigos, siempre y cuando nosotros estemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Bueno, pues este ha sido un momento el cual quise compartirle la palabra del Señor. Espero con mucho agrado al Señor, que sea de mucho beneficio y de edificación para sus vidas, para su esposa, para su mamá, para su papá, para sus hijos, para sus hermanos. Compartan el video, es algo el cual
estoy comenzando recién en estos caminos del Señor, y pues con lo poco o lo mucho, vuelvo y repito desde un inicio del video, aportar, dar por gracia lo que por gracia recibí, ¿sí? Que Dios me lo bendiga y que ponga un vallado de ángeles alrededor de toda su casa, de todo su hogar, de su familia, y que prosperen, luchen y acepten a Cristo y tomen conciencia de las cosas y abandonen el hombre viejo, porque estamos en los tiempos finales y Dios, vuelvo y repito, está recogiendo a su gente, a la gente fiel, está separando al trigo de la cizaña, está recogiendo fruto maduro, Dios lo está recogiendo. Dios no va a dejar perder a ese fruto, no se va a perder, porque Dios no va a dejar que su iglesia pase de tribulación. Dios lo va a sacar antes de que llegue toda la tempestad a este mundo. Entonces es importante que tomen una decisión sabia, que se encaminen, y que no hay mejor decisión que tomar los caminos de nuestro Señor Jesús, ¿sí? En el nombre del Señor Jesús, espero que estas palabras, vuelvo y repito, sean de mucha edificación para ustedes, ¿sí? Que Dios los bendiga.